Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro de RISET. Soy Rosario García Martínez, de Fundación PROA. Me acompañan en la coordinación Víctor López Umelsu y Natalia Sosa Molina. En el encuentro de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación de Jens Andermann, a quien admiramos profundamente. Jens es profesor de la Universidad de Nueva York, con una larga experiencia como editor y escritor sobre diversos temas contemporáneos, desde la arquitectura, el arte moderno, latinoamericano y temas que abarcan diversas disciplinas. Lo invitamos hoy para disertar y pensar el concepto de pospaisaje, enfocándonos en el estudio del paisaje en Latinoamérica. Y la charla va a tomar como... Muchas gracias, Jens, por sumarte a este ciclo y por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes de continuar, de darte la palabra, vamos a presentarte. Le doy la palabra a Nati Sosa Molina para que lea tu bio, y posteriormente Víctor va a introducir con más profundidad el tema de la charla. Muchas gracias. Bueno, Jens Andermann es profesor en la Universidad de Nueva York, escribe sobre arte moderno latinoamericano, cine, literatura, arquitectura y cultura material, con intersecciones con el extractivismo y el legado del colonialismo. Es editor de la revista de estudios culturales latinoamericanos y autor de Tierras en Trance, Arte y Naturaleza. Arte y Naturaleza después del paisaje, en Santiago del Chile, 2018. Nuevo cine argentino, Londres 2011, Buenos Aires 2015. La óptica del Estado, visualidad y poder en Argentina y Brasil, del 2007 al 2014. Y Mapas de poder, una arqueología literaria del espacio argentino, en el 2000. Así como también ha escrito en colecciones como La estética ambiental hoy en día, La memoria y ilusión, las postdictaduras latinoamericanas, cine latinoamericano, exposiciones en museos y culturas materiales y visuales en América Latina. Antes de ingresar a la Universidad de Nueva York, ocupó puestos como profesor invitado en las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro, Londres, Zúrich, Basilea, Colombia, Berlín, Princeton, Duque, y su trabajo ha aparecido en numerosas colecciones y revistas. Muchas gracias. Bueno, gracias, un placer estar con ustedes. Hola Jens, muchas gracias Natalia, muchas gracias Rosario. Es, como dijo Rosario, un enorme placer tenerte acá junto con nosotros, porque en RISET hemos venido investigando principalmente el pensamiento latinoamericano, y tus últimos trabajos, principalmente también Tierra en Trance, nos parece como fundamental, junto con el trabajo también de nuestra activa Macarena Gómez Barry, para empezar a pensar de alguna forma nuestra relación con el entorno, y generar también lecturas hacia un pensamiento que de alguna forma deviene en la ecocrítica y también toma prestado de alguna forma ciertos elementos del biopoder para desarrollar cierto tipo de discursos. Desde este lugar también quisiera contarles también a los asistentes que de alguna forma esta charla va a girar en un libro que va a ser nuestra guía, que se llama Tierra en Trance, un libro que también está disponible acá en Argentina, de la editorial también Metales Pesados, donde de alguna forma Jens nos propone pensar y adentrarnos en un vínculo entre el arte latinoamericano y el entorno natural. Este entorno natural que de alguna forma fue variando en los últimos años, y ha variado demasiado a una velocidad increíble, o tal vez en los últimos 20, 30 años. Desde este pensamiento, el libro viaja desde los pintores viajeros, se podría pensar, y las formas de representación a un paisaje, de representación hacia un paisaje de alguna forma ya explotado. Entonces, me parece interesante empezar esta conversación con dos temas ejes que manejas en tu libro y manejas también en tus reflexiones, como lo sería el post-paisaje, o este paisaje, o este después del paisaje, y a la vez esta nueva categoría que ahí también te voy a preguntar, que es la categoría de trance. ¿Qué nos puede decir Jens un poco de este después del paisaje? Que
¿Qué sería al menos como en tu trabajo, en tu desarrollo de tesis? Muy bien. Bueno, pasamos al trance después. Empecemos Claro. por el después del paisaje. Mira, eso en realidad se dio primero en forma muy literal, porque este iba a ser, cuando lo empecé a pensar como libro, un libro sobre las transformaciones que el paisaje en tanto forma no solo de representación, sino de relacionamiento con lo no humano, con la naturaleza, entre comillas, ¿no? O que esta forma fue sufriendo a lo largo del siglo XX en respuesta, esa era como mi intuición inicial, en respuesta a las transformaciones, digamos, demográficas, de urbanización, ¿no? de reconstelación de las relaciones entre ciudades y campañas, etcétera, etcétera. Ese era el proyecto inicial hace más de 10 años. Y después me di cuenta que en realidad las propias obras siempre iba a ser un proyecto transversal desde la literatura, pasando por la plástica, la arquitectura, el paisajismo, ¿no? O sea, la construcción de jardines y parques. Y ahí más bien, digamos, no veía eso que esperaba encontrar, ¿no? Transformaciones dentro de una forma que de algún modo plasmaban relatos, representaciones sobre este cambio de relaciones, y más bien lo que veía era que iban surgiendo otras formas, quizás más inmersivas, más relacionadas con ya no la representación, sino el trabajo con las propias materialidades y cuerpos que ya no cabían dentro de una idea del paisaje, ¿no? Entonces, después del paisaje es un poco, por un lado, mi propia trayectoria como investigador de haber tenido que cambiar un poco mi plan inicial, ¿no? Y en vez de escribir un libro sobre la forma paisaje en la modernidad, más bien acabó siendo un libro sobre cómo ya desde los comienzos de la modernidad estética, ¿no? Años 20, 30, vemos cómo emergiendo, surgiendo nuevas formas de relacionamiento estético con lo no humano que no obedecen a la forma paisaje. Entonces, esto me llevó a su vez a repensar qué conceptos, qué ideas, qué herramientas críticas, ¿no? Estas formas necesitaban, sí, ya el repertorio formal del paisaje y de la crítica que se había formado en torno a este paisaje, no daban cuenta, al menos en la manera en que yo hubiese querido, de este proceso. Y ahí me di cuenta de que algunas obras, no solo literarias, también conceptuales, ensayísticas, plásticas, de algún modo estaban en resonancia con ciertas críticas muy contemporáneas, ¿no? Para darte un ejemplo, empecé a fascinarme con un pequeño ensayo de Jean-Luc Nancy, del libro de Nancy, El fondo de las imágenes, ¿no? O Fond des Images, donde Nancy piensa en torno de una idea de dépaysement, de despaisamiento. Despaisamientos, claro. ¿No? Que es una categoría, un neologismo que al mismo tiempo estaba leyendo en un pequeño texto del año 1932 de Bernardo Canal Feijó, que estaba reflexionando sobre los efectos del desbosque, ¿no? De la deforestación
en Santiago del Estero y su impacto sociocultural, digamos, ¿no? Y estaba pensando en esta categoría de despaisamiento como una especie de disolución afectiva del vínculo, ¿no? De una población local con su entorno. Entonces es una categoría que obviamente después reencontramos en Nancy en otro sentido que en Canal Feijó, pero que, y eso me pasaba mucho, que si uno leía atentamente ciertos textos por ahí, un poco marginales de cánones literarios, filosóficos, incluso plásticos, a partir de estas obras se podía construir un lenguaje, ¿no? Con calidad de lenguaje conceptual teórico. De modo que lo que empezó a configurarse como una metodología crítica no era llevar al corpus latinoamericano el arsenal más novedoso, ¿no? De poshumanismo, nuevos materialismos, etcétera, etcétera, sino más bien de ver, digamos, cómo estas obras, en un momento donde muchos de esos lenguajes ni siquiera podían imaginarse, estaban tratando de lidiar con experiencias novedosas, ¿no? De transformación radical e irreversible de un ambiente, ¿no? Y ahí me terminaba encontrando con líneas críticas contemporáneas como la crítica del extractivismo, porque lo que de algún modo ya estaba en Horacio Quiroga, en algunos textos de los 30, es una crítica del extractivismo. Y ahí un poco lo que decías, Víctor, al principio, ¿no? Me parece que existe un aporte latinoamericano a lo que hoy en día a veces se llama ecocrítica, solo que no está quizás, ¿no? Del lado de la historia del arte o de la crítica literaria, sino que hay que buscar, digamos, de manera transversal, ¿no? Claro. Por la producción plástica, literaria, fílmica, para construir esa trama. En ese punto que está diciendo como que hay que buscar de manera transversal y retomando el tema del despaisamiento, más que como pregunta, también me genera como la reflexión, ¿acaso este paisaje que vemos, este paisaje cruzado ya por el hombre, de alguna forma inclusive el propio concepto antropoceno de alguna forma entabla un diálogo con el ecosistema más que una forma de pensar? El antropoceno para mí es como una forma de diálogo con nuestro propio ambiente, y este ambiente de alguna forma que tú cuentas que ya está transformado, alterado, donde los propios tal vez objetos o los propios lo no vivo de alguna forma, lo no humano, mejor dicho, lo no humano, está también en cierto tipo de movimientos que ya no pueden ser reducidos al antiguo sistema de representación, o sea, como que están buscando un lugar que todavía no saben cuál es, y estas categorías de paisaje entonces son muy mutables. Estamos viviendo un proceso a través del extractivismo donde el paisaje está mutando y tampoco existe una definición clara sobre él. Y desde ese lugar me quedó como algún tipo de reflexión este proceso que te hablaba desde el inicio, esa pregunta por el trance. ¿Este trance qué es? ¿Cómo uno se adentra en este trance? ¿Cómo uno... Retomo también la palabra trance, que también es ocupada por los chamanes, el indigenismo, donde uno se somete a una experiencia que tal vez no es una experiencia canónica de pensamiento, racional de pensamiento, y es capaz de observar pensamientos alternativos o otro tipo de conocimientos que son ancestrales, conocimientos no canonizados en lo que sería una pedagogía como clásica, que
me parecen también muy interesantes para pensar el arte latinoamericano y la literatura latinoamericana, donde se han generado muchos movimientos que tienen que ver con procesos que pasan mucho por el lenguaje, por lo sonoro, por la visualidad, y no tanto por una linealidad progresista, que es lo que, o un tiempo progresista, que es lo que de alguna forma produjo la colonización en nosotros, un tiempo lineal progresista. Exacto. Que no era el tiempo que nosotros en América Latina hemos vivido, o nuestro campo, de alguna forma, nuestro campo de hábitat, nuestro lenguaje, que también es selvático, es denso, no estaba acostumbrado. O sea, ¿qué piensas como esa línea de este trance que nos explique un poco, y tal vez estos tiempos alternativos que pueden ocurrir al observar con este trance? Ok. Una cosita primero, no es que quiero esquivar la cuestión del trance, pero y eso quizás para también responder la segunda parte de tu pregunta anterior. Cuando digo después del paisaje, estoy pensando en el paisaje no como algo que de algún modo es inherente a, qué sé yo, la naturaleza, ¿no? Claro. Alguien como Karl Sauer, el geógrafo, en ese gran texto sobre la morfología del paisaje, de algún modo, ¿no? La Tierra ya tiene como una expresión semiológica o morfológica. Yo más bien pienso, cuando digo después del paisaje, en el paisaje como una forma no solo estética, sino también epistemológica, que forma parte intrínseca del aparato político, cultural, epistemológico colonial, ¿no? Ahí quizás sí voy a... Eso sería como un ensamblaje de la mirada, así como un ensamblaje de la tecnología de la mirada. Exacto. Déjame mostrar muy rápidamente dos imágenes. No, genial, veamos el material. Que son, a mí me parecen ejemplos tan interesantes que los tengo en un PowerPoint, que a veces cuando hablo de paisaje, que son dos pintores holandeses del siglo XVII, de este breve episodio en que Holanda toma control de lo que hoy es Pernambuco, ¿no? De una parte de la colonia portuguesa de Brasil y también de Angola, ¿no? O más bien de los alrededores de Holanda. Y ahí tenemos este pintor que se llama Albert Eekhout, que produce toda una serie, estas son dos de, creo, una docena de pinturas que, bueno, por un lado son tipos y costumbres, ¿no? Pero lo que es interesante es que lo que, por un lado, obviamente acá está claro que ese es un pintor que está formado en la técnica del paisaje, ¿no? Como uno de los grandes géneros ya en este momento del arte holandés. Pero aquí el paisaje primero no es lo fundamental, ¿no? Digamos, acá tenemos dos paisajes de fondo, y es interesante que son justamente de un lado una plantación y del otro lado la playa y los barcos negreros. O sea, son los dos pilares, ¿no?, de este proyecto de colonización que se está implementando en este momento. Los paisajes de fondo son proyectos hacia futuro, ¿no?, de modelos político-económicos, de cómo esta geopolítica y geoeconomía controlada por la compañía holandesa de las Indias va a funcionar. Y tenemos los cuerpos, ¿no? También en situación de disponibilidad tenemos los cuerpos y tenemos las frutas y las herramientas. Incluso acá vemos que este pintor también tiene una serie donde están como si fuera en un supermercado, ¿no? Estas son las frutas, nos dice, que podemos producir habiendo adquirido estas nuevas colonias, ¿no? Y lo que me parece tan interesante aquí es que estos paisajes están
un poco mal construidos en cuanto a paisajes linear perspectivas, ¿no? La perspectiva es un poco irregular. Claro. ¿Por qué? Porque lo importante es condensar el máximo de información, ¿no? Y si hay que torcer un poco las reglas de género, entonces así sea, ¿no? Es solo una vez que la colonización como un proyecto ha sido implementado, 10 años más tarde, que este segundo pintor paisajista, Franz Post, ¿no? Con esos mismos elementos invierte las relaciones, ¿no? Ahora tenemos los cuerpos, los productos, las relaciones de producción, pero como si fuera de manera naturalizada, ¿no? Claro. O sea, ahora sí puede haber un paisaje porque no estamos más en este momento inicial, ¿no? De casi de registro, ¿no? ¿Qué son las cosas que hay? ¿Cómo construimos con esto una máquina colonial? Ahora sí puede haber un paisaje, y acá tenemos otro que es interesante porque incluso este pintor sigue produciendo y vendiendo estos paisajes una vez que los holandeses han sido expulsados de Pernambuco y de Angola. En fin, ¿no? Esto solo para decir que cuando pienso paisaje, incluso paisaje decimonónico, ¿no? En relación a la fundación de imaginarios del Estado-Nación, del territorio, ahí vuelve a aparecer el paisaje con otro programa político, pero es esa idea de usos, ¿no? De puesta en disponibilidad de la naturaleza, y siempre la pienso entre comillas, ¿no? La naturaleza como un recurso, como objeto, como materiales a disponibilidad del extractor, tanto como de un sujeto observador removido, ¿no? Del plano de la imagen, ¿no? O del plano de la narración en cuanto lector, etc., ¿no? Y ahí Claro, es donde se da ese giro, me parece, ¿no? En estéticas modernas, radicales, donde ya no estamos en esa relación, digamos, de no involucramiento en tanto cuerpos, en tanto afectividades, ¿no? En relación con este entorno. Y ahí entra la idea del trance, del trance. que obviamente el título un poco es un robo, confieso, a la gran película de Claudia Rocha, Tejas en trance, y a la no menos genial lectura que le hace Deleuze, ¿no? Donde justamente hace hincapié en el trance como una forma central de, dice él, no solo de la estética fílmica de Glauber, sino de lo que él llama el cine del tercer mundo. Digamos, lo que él ve como trance es muy literalmente, ¿no? Estas formas operáticas de del movimiento de cuerpos y de la cámara, de composición y descomposición, de grandes alegorías en las películas de Claudia Rocha, ¿no? Donde va a surgir, dice Deleuze, una lengua y un pueblo, ¿no? El pueblo ausente que se construye desde y por el trance. Y me parece interesante cómo Deleuze ahí adapta ideas que obviamente toma de las grandes antropologías francesas, de, ¿no? Los cultos afro-brasileños, de la antropología de Roger Bastide, para pensar producciones estéticas actuales y sus políticas, ¿no? Y ahí me pareció, ahí hay que dar solo un paso más, y de hecho hay una cita que encontré de Juan L. Ortiz que me dio aliento para intentar esto, donde
Juan L. dice que el pueblo es la naturaleza, ¿no? Lo que nos da la voz no somos nosotros, sino que es, ¿no? Todas esas voces cuyos susurros escuchamos, ¿no? Y que la poesía de algún modo expresa. ¿Sí? Entonces, nada, mi idea de trance es una especie de menjunje o de ensamblaje donde está Deleuze, donde está Bastide, donde está Juan L. y donde está también, para volver a lo que dije antes, de que los propios textos poéticos, teóricos, narrativos, ¿no? me aportan conceptos. El concepto del trance también es fundamental para el poema Amereida, que es otro gran referente de mi libro, porque es un proyecto chileno, de Valparaíso, si no me equivoco. Exactamente, sí. Digamos, es un proyecto lanzado Arquitectónico. por arquitectos, poetas chilenos, argentinos, franceses. Hay una gran película de Javier Correa sobre esto, que en un delirio tardío surrealista, ¿no? En el 65 se proponen invertir, digamos, el descubrimiento de América y navegar lo que ellos llaman el mar interior americano, es decir, se suben a una camioneta y van en línea recta, o más recta posible, desde Tierra del Fuego y quieren llegar a Santa Cruz de la Sierra, donde, según una triangulación poética que hacen, ¿no? Estaría como el centro poético de América, y caen preso al entrar en Bolivia porque los milicos piensan que todo eso es un elaborado cover para sumarse a la guerrilla del Che. Claro, un elaborado plan marxista. Exactamente, ¿no? Cuando era lo más... pero ahí lo interesante es la idea de que la forma de construir una relación, digamos, no colonial, no de descubrimiento, no de objetivación de la tierra, es entrar al trance, ¿no? Es asumir la dimensión, dicen en el poema, la dimensión abismal, ¿no? de este ambiente. Que para mí fue interesante porque, digamos, esa idea de una dimensión abismal remite a todo lo que está, digamos, más allá o después del paisaje, ¿no? Lo que está fuera o más allá de los horizontes de la forma paisaje. El paisaje es también una forma en que desde el arte y la epistemología occidental hemos tratado de excluir lo abismal, ¿no? De arrojarlo más allá del horizonte de la representación. Entonces el trance un poco es sumergirse en este abismo, ¿no? Claro, no, ahí queda como también como bastante claro. Y ese trance también para mí funciona mucho también desde una perspectiva contextual latinoamericana. En ese punto, como volviendo a la noción como de paisaje, post-paisaje, o después del paisaje, también me parecía como fundamental revisar toda esta noción de post-paisaje y trance para preguntarnos si, y acá viene como una pregunta también como un poco filosófica después de escucharte, como si la experiencia estética del paisaje hoy nos puede como proporcionar tal vez como un saber alternativo, un saber no domesticado, que tal vez nos ayude como a deshacer este ensamblaje político, cognitivo, donde objetivamos al mundo, o sea, como sujeto objetivado. ¿Qué nos puedes decir como de esto? O si la tecnología propia y la mirada puedes hacer estas relaciones como coloniales. No, o sea, ahí justamente, digamos, la tesis a la que se arriesga el libro es que tenemos que experimentar con otras
experiencias estéticas que no sean las del paisaje, ¿no? Como para entrar en una relación no extractiva, sino tal vez más recíproca, ¿no? Claro. Con lo no humano, con lo ambiental. Incluso es difícil, ¿no? Hablar de ello porque ambiente, ¿no? O medio ambiente es una palabra cuya historia filosófica, a partir de Uexküll y otros, ecología también, ¿no? Es profundamente marcada por una idea occidental donde la separación naturaleza-cultura, ¿no? Hombre o humanidad, naturaleza, digamos, subyace, ¿no? al marco ontológico, ¿no? De cómo nos pensamos nosotros y cómo pensamos nuestra relación al mundo. Entonces, estoy trabajando, en los últimos años he estado trabajando en una versión en inglés del libro que plantea muchas dificultades, entre otras que obviamente eso de desarrollar conceptos desde el corpus estético es más difícil, ¿no? Porque Claro. implica una traducción, en fin, pero donde he empezado a lidiar o a tratar de incorporar algunas cosas que no están en la versión en castellano, como son las cosmovisiones indígenas, ¿no? Y no como algo arcaico o precolonial, sino como algo que en realidad participa y dialoga y desafía, ¿no? Las producciones modernas, digamos, metropolitanas, ¿verdad? Entonces, nada, estuve tratando de también desde ahí tratar de entender cómo o en qué manera podemos aprender de textos como del libro testimonial de David Copenhague y Bruce Albert, en tanto, digamos, historias del fin del mundo, ¿no? Que nos interpelan desde, como dice Eduardo Viveros y Castro, desde un apocalipsis que ya aconteció, ¿no? Lo cual tiene muchas dificultades y problemas, porque de algún modo hay también toda una trampa, un riesgo de pretender que, bueno, al fin y al cabo los indios nos van a resolver el problema del antropoceno, ¿no? Que obviamente no es tan fácil como eso, pero sí me parece que ahí hay voces y hay propuestas incluso estéticas, ¿no? En el sentido más amplio, de relacionarse con otros existentes, ¿no? De una manera radicalmente diferente, muy por fuera de este marco ontológico occidental. Y de algún modo creo que el proceso estético moderno latinoamericano, por más que muchas veces no haya pretendido para nada estar en diálogo con esas voces indígenas, pero sí coincide en algunas de sus búsquedas, ¿no? Y entonces, de repente, a partir de ahí es posible hoy en día construir esas puertas, ¿no? Y pensar en estéticas ambientales más allá del paisaje. Claro. Justo en este libro también trabajas como este tema, como estábamos hablando ahora, de este tipo de otros saberes también. Este viaje también, como el primer capítulo me llamó mucho la atención, como este viaje accidentado, donde tú de alguna forma analizas vanguardia y velocidad. Como revisar como cierto tipo de escrituras que de alguna forma entender
mejor dicho, entender que ciertas prácticas experimentales indagaron en espacios-tiempos que de alguna forma no tenían como una simultaneidad o eran incompatibles con el tiempo latinoamericano, con la singularidad latinoamericana. Tú también ahí, por ser, pones de ejemplo paradigmas temporales como la vanguardia europea, el futurismo y su velocidad, y lo contrapones también a autores latinoamericanos. ¿Nos podrías contar un poco más cómo esas nociones temporales que trabajas ahí? Sí, ese fue un capítulo que me encantó escribir porque tuve que leer mucho sobre automovilismo. Hay un libro claro, hay uno de maravilloso, automóviles. claro, de una historiadora argentina, Melina Piglia, que tiene todo un libro sobre el automovilismo en Argentina y otros hombres. Y claro, lo que uno se da cuenta, y ese fue literalmente mi punto de partida, que la historia del automovilismo en Latinoamérica y de la aviación es una historia llena de accidentes, ¿no? Muchos de ellos fatales, lo cual tiene que ver con una historia de la tecnología, digamos, desigual o dependiente, porque, bueno, hasta hoy en día, ¿no? Sabemos que, bueno, acá en Estados Unidos es otro tema, pero que digamos, las infraestructuras de implementación, ¿no?, de la modernidad no son las mismas que las que sostenían, digamos, el futurismo italiano y su idea de la velocidad, ¿no? Más allá de quizás en Italia también era una gran ficción por ahí, ese trance de la velocidad. Pero lo que acontece, me parece, en Latinoamérica es que se puede hacer una historia de la vanguardia y de la vanguardia en relación con el espacio, ¿no?, a través de la frustrada implementación de estas tecnologías, ¿no? Y obviamente las tecnologías fundamentalmente de transporte y de comunicación, ¿no?, son también las que formatean de algún modo la reconstelación moderna de la experiencia del espacio. Entonces, este primer capítulo es muy como tecnohistórico, pero me parece que esto tiene mucho que ver porque hay un gran libro de un historiador alemán, Wolfgang Schiefelbusch, en la historia del viaje ferroviario, ¿no?, que relaciona, digamos, el psicoanálisis, la teoría del trauma, la idea benjaminiana del panorama, etcétera, etcétera, ¿no?, con Turner, obviamente. O sea, toda una nueva relación moderna, ¿no?, sujeto, tecnología, entorno, con esa transformación y aceleración del viaje en carreta al viaje en tren, ¿no? Y bueno, algo así obviamente también está pasando en Latinoamérica, y ni siquiera tanto más tarde, ¿no?, pero de una manera muchísimo más desigual, ¿no? Por un lado, porque las redes ferroviarias, ¿no?, obedecen nuevamente a propósitos absolutamente extractivos, ¿no? Y por otro lado, porque la implementación del automovilismo como otra tecnología del espacio llama la atención, ¿no?, de ciertos tipos de escritores, pintores experimentales. Ahí tomo los ejemplos de Roberto Art y Mario de Andrade, que experimentan con eso. O sea, Art, cuando empieza justamente la forma del aguafuerte, ¿no?, que se publica, el aguafuerte de viaje, que se publica el mismo día o al otro día,
en el diario tiene como condición, ¿no? Medios de viaje acelerados y el telégrafo como para poder, ¿no?, recorrer esta distancia en sentido inverso. Y es interesante cómo Art, digamos, reflexiona y trata de manipular, ¿no?, esta base tecnológica de su escritura. Entonces, en el libro, digo, nuevo, en la versión nueva del libro, traté de extender un poco esa línea de reflexión, pensando en cómo también son diferentes en los años 60, 70, ¿no?, proyectos como el Tucumán Arde, como proyectos del CADA en Brasil, ¿no?, en Chile, perdón, o un grupo EPS Huayco que hizo un gran mural de latas afuera de Lima. Como eso es diferente del land art norteamericano, ¿no? Y tiene justamente que ver, me parece, con una idea de lo material, de las materialidades, como ya inscritas en circuitos de extracción, ¿no? Como la leche en polvo en los actos del CADA, ¿no? O sea, a diferencia de Michael Heitzer, Robert Smithson, ¿no? No hay solo una especie de inscripción formal en la exterioridad material de la tierra, ¿no?, sino que hay intervenciones en circuitos de materialidades, ¿no? El azúcar, el Tucumán Arde, la leche en polvo, las latas que se usan para hacer el mural en Perú, o incluso la basura, como en algunas acciones de Astur Barrio, que, ¿no?, tiraba excrementos, basura en el espacio urbano en Brasil, ¿no? Es decir, la materialidad como algo que forma parte de relaciones desiguales de producción, desecho, reciclaje, etc. Claro, ese paisaje también ligado a la producción capitalista. O sea, como que es muy diferente a lo que sería, como tú planteas, como al land art clásico de los 60, los 70, europeo, norteamericano, sino lo que ocurre son este tipo de intervenciones que intentan leer el lenguaje, pero ese lenguaje del paisaje no puede nunca como separarse del lenguaje de su propia explotación. Entonces, en ese punto como interesante. Y también, como tomaba el ejemplo del automóvil, yo cuando leí tu libro, me pareció como también como particular, como lograste también como esta idea, como unir a este entramado de alguna forma capitalista en el paisaje, como lo podría ser el Estado, la industria turística, los transportes, la extracción de petróleo. O sea, claro, que como esta historia de la tecnología se va uniendo en una forma donde se agotan los límites de lo silvestre, los recursos naturales, o sea, los recursos vitales. Y también esto también tú lo llevas muy bien, como hablaste de la Mereida, también como a la arquitectura, porque también después, como que en el siguiente capítulo, tú lo que hablas también como esta proliferación que ocurrieron como en los años 30, 40 de los parques nacionales en América Latina. O sea, que responden también al mismo avance de este estado desarrollista sobre regiones australes. O sea, tomas como el ejemplo de acá el Nahuel Huapi, la Patagonia también, la Patagonia Argentina, el Hotel Yao Yao en Bariloche, y también los tomas como expresiones como modernismo regionalizado. Y eso también me interesaría que si puedes desarrollar un poquito esta noción también como este tipo de domesticaciones de alguna forma del paisaje acá en América Latina. Una cosita, ya que mencionaste ¿no?, lo que es interesante si uno trabaja en una especie de lienzo un poco monumental o un poco modesto como el mío, hay
esas resonancias o ecos, ¿no? Por un lado tenemos el viaje en automóvil de los años 20, 30, y ahí narro una historia que encontré de un francés que hace el primer viaje de Atlántico a Pacífico. Obviamente no hay rutas ni nada, y tiene que todo el tiempo reponer el auto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, llega con otro auto con el que partió, porque ha tenido que reponer absolutamente todas las partes de este automóvil. Y después, 30 años más tarde, tenemos el viaje de la Mereida, y es casi la misma experiencia, solo que no es, ¿no?, Atlántico-Pacífico, sino desde el sur al norte. O sea, hay continuidades o resonancias interesantes que atraviesan esa modernidad. Ahora, la parte o el capítulo sobre parques y jardines, primero es obvio que, como dice el crítico francés Alain Roger, que el paisaje como forma cultural desde el Renacimiento siempre tuvo, ¿no?, dos polos: el paisaje in visu, el paisaje visto, ¿no?, o visual, y el paisaje in situ, como él lo llama, que es, ¿no?, el jardín que de alguna manera materializa esa imagen, esa naturaleza imaginada, ¿no?, en el corazón de la ciudad, ¿no? Y después en el Parque Nacional de nuevo viaja, ¿no?, hacia las tierras de frontera, pero que, como en el caso del Nahuel Huapi, en cuestión de 20, 30 años se convierte de una frontera, digamos, militar, civilizatoria, en una frontera turística, ¿no? Donde un arquitecto que estuvo cercano al Círculo del Sur y de Victoria Ocampo, Alejandro Bustillo, imaginó una especie de estilo regionalista. Parte de eso es el Hotel Yao Yao, que obviamente de regionalista no tiene nada, es una especie de fantasía neo-tirolesa, combinado con elementos de cosas que en realidad vino desde los trabajadores pilotas, ¿no? Pero que, digamos, Bustillo ennoblecía como una especie de regionalismo turístico, ¿no? Y es interesante como esa intervención arquitectónica puede leerse como una especie de curación, ¿no?, de la naturaleza, transformándola en paisaje, pero como una curaduría todavía muy, muy neocolonial, ¿no? A diferencia de, y ahí tomo los ejemplos de Luis Barragán en México y después de Roberto Burle Marx en Brasil, donde ya hay un trabajo más dialógico, de nuevo más inmersivo, ¿no?, más incluso ecológico, que trata de reconciliar los conjuntos vegetales encontrados en la naturaleza con la composición paisajística, que, como saben, en los jardines y parques de Burle Marx es fuertemente pictórica, ¿no?, muy influenciada por la abstracción orgánica, pero sin embargo trata de algún modo de conciliar esas demandas, digamos, de la plástica moderna contemporánea con las demandas, como si fuera, ¿no?, de las propias plantas, en armar conjuntos viables en el tiempo, ¿no?, conjuntos de convivencia, de sociabilidad vegetal. Entonces ahí hay algo interesante en términos de estéticas ambientales, porque se puede pensar que por más que tenga muchos problemas, el paisajismo de Burle Marx sí
trata de convidar a otros existentes vegetales como una especie de colaboradores, ¿no? en la composición, ya no solo como materiales. Sí, ahí se entendido como claramente también como esa línea. Y también como tomando algo, me dejó pensando todo el fragmentito este de Juan L. Ortiz, un gran fanático aparte de su poesía también. De alguna forma, esto como que volver al menos a esta potencia que a mí me llamó mucho la atención también de la literatura, que tú generas todo este análisis también con Juan L. Ortiz, Joao Cabral de Meloneto, de alguna forma como que reafirmas como esta inespecificidad de la práctica contemporánea artística, o sea que de alguna forma no tiene que renunciar a la experiencia estética, sino que entenderla de alguna forma, y tú mismo, en tu misma cita lo dices, como aquello que nos distingue y nos constituye como humanos y sujetos. O sea, ¿qué sería como sumergirse en esa inespecificidad del arte para entender esto de este entorno desde otro lugar? Ajá. O sea, ¿cómo sería esto? ¿Cómo nosotros, de alguna forma, cómo nuestra vida negocia a diario con estrategias como necropolíticas? Y cómo salir de alguna forma como de esas líneas, o sea... Esa es una gran pregunta, y es un poco la pregunta que me sigue ocupando, o sea, es lo que estoy trabajando ahora, porque es como uno de los interrogantes que me dejó este libro. Esa idea, ¿no? de inespecificidad o de artes inespecíficas, que no la inventé yo, que digamos, claro, a mí yo no la conocía, ¿no? Me gustó mucho la idea de realizar artes inespecíficas, o sea, como para abordar también ciertos temas. Exacto, ¿no? Hay un gran libro de Florencia Garramuño que se llama Mundos en Común, sobre la inespecificidad en el arte. Bueno, donde Flor piensa sobre todo en expresiones artísticas que están entre la poesía, la fotografía, el teatro, o sea, donde es indecidible, ¿no? Dónde clasificar exactamente esta obra, como en el caso de la obra de Nuno Ramos. Por más que yo comparto ese interés, ¿no? en artes, digamos, inclasificables, al mismo tiempo quiero llevar un poco más adelante ese inespecífico, porque me parece que hay en algunas prácticas artísticas contemporáneas una especie de salida incluso del arte como institución o práctica discreta, autónoma, ¿no? Ahí un poco vuelvo a otro gran libro de otro crítico argentino, Reinaldo Ladaga, que es de los 2005 o 2006, ¿no? Estéticas de la emergencia. De emergencia. Exacto, donde Reinaldo, ¿no? discernía la emergencia decía un nuevo régimen de las artes, ¿no? que se estaba volcando hacia y perdiéndose entre, ¿no? otras prácticas. Y entonces me interesan, en Argentina hubo un grupo, se acaba de disolver hace unos años, que se llama A la Plástica, ¿no? que trabajaba la cuestión... Claro, Meitín, si no me acuerdo. Alejandro Meitín, Silvina Babich, claro. Exacto, ¿no? Yo estudié las cuencas del Riachuelo. La cuenca del Riachuelo, la ribera del Plata, o sea, mucho trabajo en torno a, digamos, la presión sobre el ecosistema del delta, de la cuenca del Plata, del estuario. Pero donde lo que me interesa es que aquí, como en otros grupos con
colaboran, incluso, a ver, estoy buscando, tengo acá en algún lado, ahora no lo voy a... Pero hay un proyecto nuevo en el que está colaborando Alejandro, que es una red, ¿no?, de grupos donde está el colectivo Materias, Atención Flotante, en fin, hay un montón de colectivos, y colectivos donde es difícil decir dónde termina lo artístico y dónde empieza la activista, ¿no? La tierra no resistirá, exactamente. Claro, acá nos dicen el proyecto de Arroyos Libres. También, claro, sí. ¿No? Es decir, y hay otros ejemplos que podríamos pensar, pero me interesa, digamos, me interesa a la plástica específicamente porque desde un trabajo ya canónico que era Junco, Especies Emergentes, ¿no? Digamos, la fisiología de ciertas formas no humanas como los juncos, ¿no?, con su autopropagación rizomática, está tomada como, al mismo tiempo, metáfora, como una especie de programa del networking que este colectivo va a realizar, pero también sigue presente en su materialidad, ¿no? Es decir, participa en en el diseño formal de la obra. Y de algún modo entonces la dimensión estética ahí no está, no es más propiedad exclusiva, ¿no?, de los coparticipantes humanos de esta acción, de este evento, sino que de algún modo se extiende, ¿no?, se inespecifica también en ese sentido. Y creo que de algún modo esto ya, en otro sentido, para volver a Juan L., se podría decir de un poema como el Gualeguay, ¿no? Claro. De algún modo es un poema que convida voces que no tienen por qué excluir, ¿no?, estas tintilaciones, como dice en el poema, ¿no? Claro, las ramas hablando, el río, o sea, como todo este círculo de voces como que no tienen una traducción específica. Claro, ¿no? Y eso lo digo no necesariamente solo de forma metafórica. Obviamente que el Gualeguay es un poema y está compuesto por palabras, y estas palabras son del idioma castellano, etcétera, ¿no? Eso sin duda, pero en cuanto a composición formal, o sea, la forma poética del Gualeguay, está fuertemente, podríamos pensar, contaminada, ¿no?, por la forma del río Gualeguay, o por las múltiples formas que componen el Gualeguay como ensamblaje acuático, terrestre, animal, vegetal, ¿no? O sea, hay una especie de inespecificación formal en una obra como esta, que en otro plano contienen el proyecto Juncos de Alaplástica u otros proyectos de ecoarte, como hoy en día se llama, ¿no? Entonces estoy tratando, pero estoy muy en verde todavía con eso, de llevar ese marco, ese framework que empecé a construir con Tierras en Trance a estas estéticas emergentes, como dice la daga, y me interesa ver qué pasa, ¿no? Claro, en ese punto, como también me habían mostrado antes de la charla un material, a ver si donde también estaba Burdinsky, si nos podrían mostrar a más personas para charlarnos un poco de esto, también como... Ajá. adentrarnos
un poco más en el universo también de imágenes que componen el libro y tu imaginario con el que estás trabajando. Bueno, perfecto, déjame ver. Y también vamos a ir abriendo también las preguntas al público también, Rochi. Vamos abriendo, así si van surgiendo dudas, nos van... Acá, o sea, quizás lo que puedo, para también ver quién quiere hacer un comentario, una pregunta, comparto un momento. Claro. O sea, estas son ideas o imágenes que me interesan en ese libro nuevo, ¿no? Esta es la imagen de tapa de Tierras en Trance, que es una pintura de Adriana Varellão que se llama Paisagens, ¿no? Y que trabaja desde la pintura, digamos, la ruptura o la perforación de la pintura, como si, ¿no?, la pintura fuese la piel de un cuerpo y el paisaje, digamos, la herida de ese cuerpo. Lo que me interesa es que, ¿no?, Adriana Varellão tiene un pabellón en el Parque Inhotim, donde en el 2019 aconteció esto, ¿no? La ruptura de un dique minero que causó un derrame de barro y que, digamos, mató 200 personas. Pero me parece súper interesante cómo, de hecho, encontramos una composición, digamos, formal, ¿no? Absolutamente similar, donde de algún modo esa herida que Adriana había imaginado como una especie de alegoría o metáfora del género paisaje, ahora la vemos dentro de este propio lugar donde está expuesta la obra de Adriana Varellão. Y esta es todavía estoy pensando si usarla como imagen de tapa, a ver qué piensan de la versión en inglés. Una obra de una amiga, una fotógrafa, Julia Pontes, que está trabajando con fotografía aérea, y esta es justamente una imagen de Brumadinho, de este lugar donde aconteció esta catástrofe. Claro, y que parece una pintura abstracta. Eso, exactamente, claro, ¿no? Parece como justamente una imagen de cobra y una pintura abstracta, pero que al mismo tiempo es una representación, digamos, fotorrealista, ¿no?, de los efectos de la minería a cielo abierto sobre la tierra. Y da unos azules y verdes que parecen un Cézanne, ¿no? Solo que son claro, imágenes de muy fuerte aparte. Muy radical. Remite un poco a lo que charlamos antes en forma más informal sobre las imágenes de Charles Bertinsky, ¿no?, que te referiste, Víctor. Claro. Entonces, esos son materiales que me interesan trabajar. Creo que hay un par de preguntas, ¿no? Acá el curador y escritor Carlos Godoy nos pregunta si la configuración de un paisaje responde a un modelo del país, nación o estado, y específicamente en América Latina, con una definición como colonia. ¿Hay posibilidad de escapar de la lógica del extractivismo? No, sí, obviamente. Eso está, aparte, trabajado como a principios del siglo XX, ¿no? Hay, digamos, discusiones en torno de la fundación de un arte nacional, ¿no?, donde la composición del paisaje nacional es una de las claves, ¿no? Ahí participan en Argentina personas como Schiaffino, etc., ¿no? Y eso acontece en México, la pintura de
de Velasco, por ejemplo, ¿no? Como el gran pintor del paisaje del Valle de México, cumple un papel semejante. Yo diría el paisaje es una técnica cultural, es un aparato que responde en distintos momentos a distintas demandas, ¿no? Que en el siglo XVII, como hemos visto, puede ser, por un lado, una demanda epistemológica política, ¿no? De dar cuenta de las materialidades, cuerpos, a ser extraídos o extraíbles, y de las formas de su colonización. Mi amiga Jill Casey tiene un libro súper interesante que se llama Sowing Empire, Sembrar Imperio, Landscape and Colonization, Paisaje y Colonización, donde ella hace una lectura detallada de las distintas representaciones paisajísticas en el Caribe inglés y francés, ¿no? Tanto en forma de imagen como en forma de estéticas del jardín, y la relación que ambos sistemas mantienen con los ingenios de azúcar, café, cacao, ¿no? que estas potencias coloniales fueron implementando en las Antillas, que eran diferentes tanto en sus estéticas como en sus, digamos, ingenierías. Más adelante, la idea del paisaje remite a una idea claramente de nación y de proyectos de Estado. Víctor, tú debes conocer, ¿no? los paisajes del Metro de Santiago, Claro. Que creo que son de la presidencia de Lagos, o sea, muy, muy recientes, y vuelven a reinscribir esa idea de Chile como definido por sus paisajes sublimes, desierto, cordillera, costa, ¿no? Entonces ahí claramente, emblemáticamente, vemos cómo construir o incluso reconstruir. Me resultó interesante ver en el caso chileno como incluso en un lugar como el Museo de la Memoria, ¿no? El final del recorrido son imágenes del paisaje chileno. Claro. Como de alguna manera... La violencia del Estado, inclusive para poetas como Raúl Zurita, tiene que ver mucho con este golpe hacia el paisaje también. O sea, él toma mucho la idea del desierto chileno, donde un lugar donde se escondieron también cuerpos, pero a la vez también lo transforma y genera en esta inespecificidad que dice, donde él también nos presenta otro tipo también de desiertos de colores, desiertos hasta floridos, que van mutando en la imaginación y no es el desierto típico de la idea clásica que nosotros tenemos de desierto. Exactamente, ¿no? El paisaje como incluso una posibilidad, una posible forma de suturar, ¿no? Eso que en el plano histórico ya es insuturable. Claro. Y eso ¿no? es súper interesante, porque si ustedes se ponen a mirar las películas de hijos de desaparecidos que se fueron realizando en los años 2000, ¿no? El plano secuencia, el traveling con la cámara enfocando un paisaje, es algo que vemos en casi todas, ¿no? Como una forma de representar la idea de búsqueda, pero también como algo que está más allá de la violencia, ¿no? Entonces, también en ese sentido, el paisaje hasta hoy en día, el Parque de la Memoria en Buenos Aires, sin ir más lejos, es un poco eso, ¿no? Como proyecto de reconstitución de un proyecto de Estado-Nación más allá de la violencia, por ejemplo, ¿no? Por más que, digamos, esta sea quizás una idea problemática, criticable, pero el paisaje sigue en su enorme plasticidad como forma, respondiendo incluso a estas demandas muy contemporáneas.
Ahí decimos que abrimos el chat, ¿hay más preguntas? Acá yo tengo una pregunta, ¿se escucha? Sí. Quería preguntarle a Jens qué relaciones encontrás entre la explotación del cuerpo femenino y la explotación de la tierra, y si pensás que hay una, o sea, como si de alguna manera el extractivismo es una continuación del colonialismo. No, sí, absolutamente. Es decir, vamos a volver. El libro justamente empieza con una lectura de esta imagen que por eso también está en la tapa, que me parece que es casi imposible leer no como una imagen también de una violación, ¿no? Claro. Al mismo, o sea, lo que de algún modo propone esta serie de Adriana, y de hecho esta serie tiene después pinturas, entre comillas, pintorescas, ¿no? de violaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, pero de algún modo está desafiándonos a pensar la relación entre la objetivación de la tierra y la violencia de género como los dos fundamentos de la colonialidad, ¿no? De algún modo dando vuelta todo un repertorio también de feminización de la naturaleza, que obviamente también está, empieza con los mitos de las Amazonas, o sea, ¿no? Hay la novela de la selva, es decir, la alegorización de la naturaleza y de la naturaleza de la frontera extractiva como mujer y viceversa, ¿no? Se podría hacer una historia de las sucesivas reactualizaciones de ese tropo como una historia, como una de las formas de hacer la historia de la cultura del extractivismo, ¿no? Hasta nuestros días. Una gran película que no está en la versión en castellano, pero que sí incorporé en la inglesa, es Iracema, una tranza amazónica, de George Bodansky y Orlando Senna, que es una especie de reimaginación de Iracema, de un romance fundacional brasileño, pero en forma de la explotación sexual de mujeres indígenas durante la construcción y desde la construcción de la transamazónica, ¿no? Una tranza amazónica es una especie de juego lingüístico, porque una tranza sería un polvo en castellano, ¿no? Entonces la tranza amazónica como tranza amazónica. Es una película muy, muy fuerte que recomiendo mucho. ¿Puedes repetir el nombre de la película? Sí, la pongo en el chat. Si la ponemos en el chat, así la podemos agregar también. Claro, muchas gracias. Los material. Otro, ya se nos va haciendo un poquito tarde, pero te quería preguntar otro concepto que tú manejas mucho. Esta separación entre mundos y inmundos. ¿Cómo haces esto, Jens? Me llamó la atención cuando lo leí. Ese es otro caso. Hay un texto que, si no lo conocen, se lo recomiendo, de Jean-François Lyotard, que se llama Escape Land, y está en un libro como que se llama Escape al revés. Exacto, ¿no? Claro. Y justamente está tratando de pensar, digamos, ¿qué está al revés del paisaje? Un poco la misma pregunta que me hago. Y ahí habla de, digamos, de que en cada paisaje hay, o vislumbramos lo inmundo, ¿no? L'immonde. Y esto lo piensa, en francés es lo mismo que en castellano, lo que ya no es mundo, pero también lo abyecto, ¿no? Lo que
lo inmundo en tanto no representable, en tanto... y claro, mirando la imagen atrás tuyo, Víctor, Claro, ¿no? No podemos no pensar hoy en día en inmundo como lo que está, o lo que queda una vez que la frontera extractiva, ¿no?, se ha desplazado a otro lado. Inmundo es lo que dejan los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Algo que, digamos, es inmundo porque es abyecto, es difícil de mirar, pero también ha dejado de ser un mundo vivible, ¿no? El libro de Lyotard, respondiendo a la pregunta de Cecilia, se llama Lo inhumano. Charlando sobre esto con un colega alemán, Jörg Thüne, empezamos a pensar que, claro, inmundo o inmundus es también una antigua categoría de la teología cristiana. San Agustín. San Agustín, exacto. Claro. Que tiene que ver con toda esa idea de la vanitas, ¿no? O sea, si nos interesamos, o si nos plegamos a los placeres carnales o materiales del mundo, estamos, digamos, nos vamos al cielo, ¿no? Nos quedamos, pero el mundo como inmundo es como, ¿no? Una idea que está, digamos, en los orígenes de la relación occidental cristiana con el mundo, ¿no? Entonces ahí hay un nexo que me parece súper interesante, que empezamos a mirar con Jörg. También si uno mira los textos de los cronistas o del barroco español, ese tropo mundo inmundo, mundos inmundos, es muy recurrente, y el inmundo es un adjetivo que se asocia mucho con las poblaciones amerindias, ¿no? Por ejemplo, con la idea de sexualidades desviadas, ¿no? Desviadas, exacto, ¿no? La abyección del otro y la inmundación de su mundo es lo que habilita moralmente su colonización, ¿no? Entonces hay toda una serie de nexos con el proyecto colonial que obviamente no están en el texto de Lyotard para nada, que nuevamente es una especulación formal, estética, pero nada, una vez que estamos desplegando la semántica política colonial de este concepto religiosa, se nos abre, digamos, otro inmundo que habilita esa idea para pensar críticamente el unworlding, ¿no? la producción de inmundos que arroja el extractivismo. Claro. Para ir ya cerrando, porque acá no veo más preguntas, muchos agradecimientos, ¿sí? Hay un ¿Hay comentario que agregó Carlos Godoy. Es interesante la idea de reconstrucción del paisaje por parte del Estado mediando o traduciendo las violencias sobre el territorio. En este sentido, el paisaje post-apocalíptico que se da en algunos espacios donde la naturaleza avanza sobre el proyecto civilizatorio o urbano, como por ejemplo el pueblo de Pecuén, acá pareciera que este tipo de justicia reparadora la ejerce la naturaleza. Ajá, absolutamente, sí, ¿no? Y el caso de Brumadinho que les he mostrado, justamente me parece que es un poco eso, ¿no? Brumadinho, que es donde está el Parque Inhotim, o sea, uno de los grandes centros de arte contemporáneo en Latinoamérica, pero que obviamente está ahí porque todos los capitales que financian ese arte son de la misma mina que está al lado y que produjo ese derrame. Entonces el digamos, paisajismo
de una naturaleza violada, ¿no? Empieza a competir con el paisajismo del jardín de arte contemporáneo de una forma casi cínica, ¿no? Pero que no puede dejar de pensarse en estos términos como una especie de, sí, ¿no? de paisajismo rival con el que otra vez está tratando de hacer el art washing del extractivismo por parte del Parque Inyoshima. Tenemos otro. Acá hay más preguntas, a ver. Hay una más. Sí, Acá están saliendo preguntas. Silis, ¿cómo se pone en relación este abordaje del paisaje y sus marcos de referencia con el concepto de biomímesis? O Muchas ecomímesis, ¿no? Es el concepto que usa Timothy Morton. Tengo que confesar que yo no soy fan de Timothy Morton, dado que no entiendo qué quiere decir. En este libro al menos, o sea, lo de hiperobjeto sí, pero el concepto de ecomímesis no me... o sea, no entiendo la necesidad de ese concepto si puedo hacer la historia y crítica del paisaje, ¿no? Entiendo un poco la función más específicamente en el libro de Morton, como es Ecology Without Nature, donde usa ese concepto de ecomímesis como una crítica de cierta poiesis romántica y trascendentalista, ¿no? Sobre todo de la literatura inglesa, en cuanto, digamos, sugerencia de una especie de presencia plena, ¿no? Por el texto de... pero nada, yo todavía estoy digiriendo, como se dan cuenta, este libro, y a mí me parece que no lo compro, digamos, el concepto. Pero eso a ser seguido, porque todavía no es mi última palabra sobre el asunto. La Tierra se está quitando de encima el peor enemigo, sí. Por otro lado, y otro libro que sí les recomiendo, que es el libro de Jason Moore, que se llama Capitalism in the Web of Life. Lo podemos poner acá en el chat, así, para que nos vamos quedando este material. Ups, una voz demasiado. Y este es el título. Este es el libro que, bueno, junto con otro que se llama Andreas Malm lanzan esa idea de capitaloceno, ¿no? Que me parece interesante. Pero sobre todo lo que me parece una idea interesante es eso de, digamos, primero que no estamos fuera de la naturaleza, o sea, obviamente claro, la naturaleza como red viviente nos incluye, y por tanto, y ahí me parece que hay algo súper interesante, por tanto la naturaleza también incluye el capitalismo tampoco está fuera de la naturaleza, y la naturaleza no está fuera del capitalismo, ¿no? Hay ambas son formas enredadas o ensambladas, entonces el capitalismo no destruye la naturaleza. La naturaleza capitalista es una naturaleza histórica, ¿no? El concepto de historia natural reaparece así de forma novedosa, que puede terminar con la extinción de muchos de los seres vivientes, incluyendo nosotros, pero sigue siendo naturaleza, ¿no? Entonces, para empezar a entender y a construir políticas de inventar otra naturaleza histórica, tenemos que dejar de pensar como
ciertas vertientes de la ecología, ¿no? El capitalismo contra la naturaleza. Tenemos que pensar este ensamblaje y pensar cómo subvertir y rehacer esta naturaleza política, económica, etcétera, de la cual formamos parte, ¿no? Pero no solo nosotros, también otros existentes. Las ratas y las cucarachas conviven muy bien con el capitalismo. Y ciertos hongos, etcétera, etcétera. Rochi, vamos a ir cerrando entonces la charla hoy día y te queremos agradecer, Jens. Ha sido como muy, muy productivo y también ha sido bastante iluminador tus comentarios y principalmente el recorrido que has podido hacer por tu obra y por los conceptos. O sea, estamos muy, muy contentos de haberte tenido. Y te esperamos muy pronto cuando vuelvas acá a Argentina, a ver si logramos concretar algo acá también en presencial cuando vengas. Para que la gente se acerque acá a vos, a Proa también, para que conozca más tu trabajo ahora, y que nos parece, como digo, fundamental para el programa que estamos llevando a cabo, Reset. Así que de nuestra parte un placer y muchas gracias, Jens, por tu tiempo de haberte podido acá acompañar a todos los participantes que estuvieron hoy con tus dudas y también su curiosidad para conocer tu trabajo. Bueno, a vos, Víctor, por el diálogo muy instigador, y a ustedes por la paciencia y la atención. Claro, muchas gracias, y el programa va a quedar grabado y también se va a subir a nuestras redes de Proa y Reset, así que cualquier duda ahí pueden volver a él y también visitarnos en la web y también en nuestras redes sociales de Reset, principalmente al Instagram, donde van a venir nuevos encuentros y también vamos a ir subiendo los materiales que hemos venido haciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Y próximamente también queremos anunciar la visita del curador Cristian Vivero Faunes, chileno radicado en Estados Unidos, que va a dar una charla pública también sobre principalmente crítica y curaduría, que eso va a ser ya cerca del fin de mes. La vamos a estar publicando también en nuestras redes también para que se vayan anotando. Y muchas gracias, Jens. Un placer tenerte. Nos vamos a ir en trance. A ser seguido. Muchísimas gracias. A ser seguido por eso. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.